el proceso de humidificación, ¿recuerdan? El miércoles. Que la del lunes 11 la perdimos. Muy bien, vamos a retomar acá y ya vamos a comenzar a hacer los problemas finales, rumbo al final del curso. Ya, entonces vamos a plantear acá el último proceso. ¿Ya? Antes de hacer problemas combinados. Entonces vamos a poner aquí 5, mezcla adiabática de 2 corrientes de aire. Bien, pero antes, recordando ahorita la clase del miércoles, vamos a hacer un pequeño cambio acá. Vamos a poner aquí, mejor para que se entienda, borradores, semana en Lima, vamos a poner para acordarnos, ¿no? Entonces, es miércoles 13, viernes 15. Para entendernos mejor. Bien, vamos a ver el ciclo. ¿Ya? Vamos a ver el ciclo. El ciclo. Y se quedó pendiente algo. La segunda opción, ¿no? Que es la que se usa menos, eso es cierto, pero de todas maneras vamos a hacer algunas especulaciones con las aplicaciones de ese software. Entonces, a ver, vamos a poner acá una operación y vamos a decir que tenemos una corriente de 4.000 metros cúbicos por hora, una temperatura del bulbo seco de 30 y una humedad relativa de 20%. Entonces, vamos a pedirle el proceso de humectación con agua sin recirculación. Y vamos a decirle que la temperatura sea... A ver, un detalle, por favor, antes de seguir. Nosotros tenemos acá una temperatura de bulbo húmedo de 15,7. Eso significa que esta temperatura de 30 grados centígrados con esta humedad relativa le corresponde 15,7, lo están viendo, como temperatura de bulbo húmedo. Entonces, cuando nosotros pidamos este proceso, hay que tener bastante cuidado con la temperatura que nosotros le pedimos. Generalmente tiene que ser más de esa temperatura. Entonces, la eficiencia es lo de menos porque podemos plantearle 80% y fíjense lo que pasa, ¿no? Miren, estamos planteando acá un proceso con una temperatura de 20 grados centígrados.
sabiendo que la temperatura del bulbo húmedo para este punto 1 es 15.7. Ya, a partir de acá, podemos nosotros comenzar a provocar una humidificación, evidentemente sin seguir la línea de TVH constante. Solo se sigue la línea de TVH constante cuando nosotros tenemos el proceso a entalpía constante. Lo borramos y vamos a plantear de nuevo, pero ahora con una temperatura, digamos, de 30. A ver qué pasa. Igual, 80%, igual 30, poco más. Miren cómo el proceso se para más. ¿Lo ven? Es decir, se están dando cuenta que el proceso ahora provoca un calentamiento, provoca una posición más alejada de la TVH. ¿Lo ven? Miren, solo con 30. Vamos a ponerle 40. Lo borramos. Y planteamos 80 y 40. Ahora, no solamente se humidifica, sino que también se va a calentar. Es decir, la temperatura, como ustedes pueden ver, la temperatura de bulbo seco termina en 35,2. ¿Correcto? En 35,2. Es decir, logramos una humidificación, pero ahora ya no un enfriamiento, sino una humidificación con calentamiento. Bueno, se cumple que ese calentamiento no, o mejor dicho, esta separación angular respecto a la vertical no va más allá de 4 a 5 grados. O sea, no se logra aumentar demasiado la temperatura. ¿Ya? No se logra aumentar tanto la temperatura. Y el proceso de humidificación que utiliza agua de recirculación, o perdón, agua sin recirculación, agua caliente, no se usa mucho en la práctica. Por una simple y sencilla razón de que no se puede desperdiciar el agua que se está atomizando. Y siempre se lleva a cabo procesos de humidificación, obviamente con recirculación, ¿no? ¿Ya? Es decir, si nosotros usáramos este proceso, entonces no les va a pedir acá con qué temperatura usan, porque tácitamente la vamos a plantear, ¿ya? Vamos a poner acá 80, ¿ya? Básicamente se va a trabajar una línea de temperatura siguiendo la TVH constante, ¿no? Entonces, aquí sí prácticamente no hay opción.
solamente pueden variar la posición del punto 2 con respecto a la eficiencia, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ponerle una eficiencia bien baja. Vamos a ponerle una eficiencia de 50%. Vamos a borrarla. Miren, se queda a la mitad. Ese punto 20 solamente es una referencia, ¿ya? Entonces, ese es el proceso que más se utiliza realmente. O sea, el proceso que tiene recirculación. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Miren, le permite máximo hasta 45. O sea, 75, perdón. Entonces, miren, acá, digamos 74. No sale con 74. Con 70. Tampoco. Hay que salir. Era 34. 20. Vamos a ponerle 50. Se dan cuenta que para todos los valores no se cumple, ¿no? Acá hay que volverlo a chancar porque siempre tiende a recomendarte un valor, ¿no? Acá hasta 50, acá tienes que probar hasta dónde te puede dar, pero va a llegar un momento en el cual no te va a abrir de ninguna manera más allá de un ángulo con respecto a la vertical, como le digo, entre 4 a 5 grados. No, no te va a abrir. Siempre se va a cumplir, ¿ok? Bueno, vamos a salir de este problema y vamos a continuar con el quinto proceso. Mezcla adiabática de dos corrientes de aire. Esta mezcla se da cuando nosotros tenemos una conexión de este tipo. Por ejemplo, acá hay una corriente de aire M aire seco 1 y por acá una corriente de aire seco 2. Cada una de estas corrientes ingresa a diferentes condiciones.
y se van a mezclar. Entonces, si se van a mezclar, la corriente de salida va a tener una característica intermedia de las propiedades de las mezclas que aportan al flujo. ¿Ya? Lo que está claro es que el flujo de aire seco 3 es igual al flujo de aire seco 1 más el flujo de aire seco 2. Muy bien. Acá nosotros vamos a plantear una hipótesis. La hipótesis es que no hay condensación en la mezcla. Ahora les explico de qué se trata. Si no hay condensación, entonces el flujo de vapor 3 es igual al flujo de vapor 1 más el flujo de vapor 2. Por definición, omega es mB entre ma. Por lo tanto, esto es omega 3 por flujo de aire seco 3. Esto será omega 1 por flujo de aire seco 1. Esto será omega 2 por flujo de aire seco 2. Pero el flujo de aire seco 3 es la suma del flujo de aire seco 1 más el flujo de aire seco 2. Esto es omega 1, flujo de aire seco 1, más omega 2, flujo de aire seco 2. Rompemos el paréntesis y tendríamos una situación así. Vamos restando para acercar los términos. Aquí tendríamos omega 2, flujo de aire seco 2, y tendríamos que recibir la visita de omega 3 por flujo de aire seco 2. Esto me favorece que yo factorice el flujo de aire seco 1. Tengo omega 3 menos omega 1. Y aquí omega 2 me sale m aire seco 2, perdón, el flujo de aire seco 2 factorizado, y por acá tendría omega 2 lo que están viendo, ¿no? O sea, flujo de aire seco 2, acá omega 2 menos omega 3. Darwin, sí. Sí, sí. Sí. 36 horas teóricas, no. Sí. Tiene 2 horas de teoría y tiene 2 horas de práctica, en todo caso, teórico-prácticas, en todo caso. Para que sea 3 créditos, ¿no? Sí. O sea que voy a voy a llamar a la Carito a ver qué cosa pasa, porque eso está en el plan de estudios, así. ¿Cómo hago para abrirlo, verdad? ¿El de gestión? ¿El de gestión? A ver, déjame ver ese problema, porque, no sé, hay que meterle mano a eso. O sea, a ver, voy a preguntarle a la Carito, algo está pasando.
para asignar las horas. Y yo te voy a decir, ya, está bien que me hagan ese problema, ya voy a verlo, ¿ya? Ok, chao, chao. Ya, entonces llegamos a esta conclusión, miren, esto es bien interesante, ¿eh? Estoy haciéndole la demostración respectiva, porque podría darles de frente el resultado. Fíjense, aquí, 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 acá ustedes tienen una relación entre el flujo de aire seco 1 y el flujo de aire seco 2. O sea, hay una proporción, cuánto entra de uno y cuánto entra del otro, ¿ya? Y acá está pasando lo siguiente, omega 2 menos omega 3 entre omega 3 menos omega 1. Ya, eso significa que, por ejemplo, si omega 2, perdón, si el punto 2 estuviera acá y el punto 1 estuviera acá, donde obviamente esto sería omega 2, por supuesto, y esto sería omega 1, por supuesto, ¿no es cierto? Miren qué es lo que pasa, ¿no? O sea, omega 2 menos omega 3 entre omega 3 menos omega 1 es un cociente que es fijo, porque esta proporción que existe entre el flujo que entra en 1 y el flujo que entra en 2 es una constante. Es una constante. Eso significa entonces que el punto 3 necesariamente va a tener que encontrarse en un punto intermedio del 1 y el 2. ¿Por qué? Porque está clarito, ¿no? Omega 2 menos omega 3, fíjense, omega 2 menos omega 3 es esto. Y omega 3 menos omega 1, ¿ya? Es esto. O sea, este segmento vertical es a este segmento vertical como la proporción de los flujos que ingresan en 1 y en 2. Eso solamente es posible si el punto 3 se encuentra en la línea recta. Ahora, ¿por qué se pone esta condicionante que dice hipótesis, no hay condensación? Ya, mucho cuidado. Esto estoy ya metiéndome un poco más a lo que después van a ver en aire acondicionado. Ustedes podrían tener en el límite una situación de este tipo. Esto 1, esto 2, y aquí el punto 3 podría quedar sobre phi 100%. Ese es, digamos, el extremo de algún proceso. Pero este otro caso, ¿no? Si mejor se salió en rojo, ya no podría darse. Tendríamos que tener mucho cuidado. Suponiendo de que el punto 2 se encuentra acá y suponiendo que el punto 1 se encuentra acá, ¿qué pasaría? Pasaría que en una eventualidad, el punto 3 podría caer fuera de la campana. Esto se entiende que es phi 100%. Entonces, si ustedes plantean de que esto es así, repito, y el punto 3 en el cálculo les está saliendo en esta posición, entonces esta posición se llama estado aparente. O sea, es irreal que la mezcla se encuentre en este punto, porque no puede encontrarse en ese punto, porque ya se encuentra fuera de la saturación. Eso significa que en realidad el verdadero punto es el punto 3, y este punto 3' sería un estado mentiroso, un estado aparente.
Y eso implica de que aquí yo tendría un omega 3' y acá tendría un omega 3, con lo que ustedes están viendo un delta de omega, que es omega 3' menos omega 3, y eso significaría de que se habría condensado en el proceso de mezcla algo del vapor de agua de las corrientes que se han mezclado. O sea, el caso A es el común, el caso B es el extremo y el caso C provocaría que el estado en el punto 3 es un estado mentiroso, es un estado inexistente, ¿está claro? Y tendría que manejarse de esa forma. Sí, 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 en clase. Ya, el que estaba con Valencia. Ya. Ah, ya, el de Juan Carlos Valdés. Lo cambiamos entonces. Pero lo llamaste y le dijiste que explique por qué. Claro, pero él ha puesto, ya escribió. Ya, ¿ah? Ya escribió, ¿sí? Suficiente. A ver, ¿qué es para sustentar, no? Hay que cambiarle nomás, pues. ¿Cómo es el tema? Disculpen, chicos, un ratito. Ya, ¿y quién está en el jurado? ¿Quién está ya sentado? Camilo y Carpio, ¿no? Camilo, Carpio, ponlo a Sierra, pues. Ahora, falta que Sierra también es de la Católica, ¿no? También Pata de repente es hasta su promoción. Mejor aseguremos hoy. Aseguremos, es un motor, ¿no? Eh, no sé, es un motor. No, no, yo de motores no sé mucho. O sea, está Camilo, Carpio, Claudio se enseña en automotriz, están en la línea. Eh, podríamos ponerlo, todo esto de la Católica no son promoción con ellos, ¿no? A ver, un mecánico. Puede ser Cáceres, ¿ah? ¿Ya? Sí, sí. Cáceres sí es más antiguo el patrón. Ya, ya, ok. Ya, disculpen, chicos. Ya, entonces, ¿se ha entendido esto, por favor? Pregunten si no está claro, ¿ah? Pregunten. Ahora, miren. Esta proporción que nosotros estamos acá deduciendo, que dice flujo de aire seco 1, flujo de aire seco 2, y que se obtiene con una regla bien práctica, como acá hay 2, entonces acá pueden poner 2. Como acá hay 1, acá pueden poner 1, cruzado. Y acá ponen la incógnita, que es el 3. O sea, se cumple también para las temperaturas de bulbo seco. 2 menos temperatura de bulbo seco 3. Acá temperatura de bulbo seco 3. Y acá temperatura de bulbo seco 1. O sea, se cumple para omega, para H y para TBS. No se cumple ni para phi, ni para B, ni para TBH tampoco. ¿Ya? Eh, no se cumple, no se cumple. Entonces solamente se cumple para estos tres. Ahora, esto lo saca el programa de una manera bien fácil. Y después vamos a hacer un ejercicio a mano. Miren, por ejemplo, ¿ya? Vamos a salir un ratito del programa, perdón, vamos a entrar al ciclo.
Entonces vamos a borrar todo. ¿Ya? Ya, entonces vamos a poner así, proceso, y vamos a poner acá corriente A. Vamos a mezclar unos 3000 metros cúbicos con una temperatura de 8 grados y con una humedad relativa de unos 80%. Entonces coloco este punto. Lo vamos a mezclar, fíjense, entonces vamos a crear otra corriente, B, otra corriente B, que tenga 5000 y que tenga 30 de TBS, ¿correcto? 30 de TBS y 22 de TBH. Por ponerles algo. Lo tengo acá. Entonces, cuando yo pongo dos corrientes, se dan cuenta que el encabezamiento de los iconos cambia. Y acá hay uno que dice proceso de mezcla. Entonces dice que corriente con la que se mezcla A. ¿Ya? El nombre de la mezcla es la corriente C, digamos. C. Entonces, yo le hago clic y automáticamente aparece el resultado. Como pueden ver, aparece dentro de la línea que une el punto 1 con el punto 2. Y tiene las características totales de la mezcla. Es decir, el punto C tiene su temperatura de bulbo seco, tienen su omega, tienen su H, tienen todas las propiedades y de frente sale. Tienen que tener mucho cuidado con el cálculo a mano porque lo que se cumple es el cociente de masas, sino que el programa ustedes pueden ingresarlo con cociente de volúmenes y se los convierte internamente. Pero, repito, que inicialmente la fórmula está dada con masas. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Ah? Hay que tener cuidado cuando ustedes hagan el cálculo, porque la proporción en volúmenes, si ustedes la metieran a la fórmula, les va a dar resultados aproximados. ¿Ya? Ustedes han visto que la deducción ha sido a partir de un resultado con masas. Ahora, miren qué es lo que pasa. Vamos a plantear acá algunas situaciones de proporción bien simple. Bien, por ejemplo, vamos a borrarlo, ¿ya? Y vamos a borrar y vamos a plantearlo de nuevo y vamos a decirle que tenga, por ejemplo, a ver, con masas ahora. El programa lo convierte, ya no hay problema. 40 kilos por hora. Temperatura de bulbo seco 10. Humedad 50%, por ejemplo. Una corriente alfa. Creamos otra corriente beta y vamos a plantear 40 también. 40 también. Pero ahora estamos en condiciones de 38 y 30. Digamos, 38 para TBS y 30 para la humedad relativa, por ponerles algo. Entonces, miren, ¿eh? En el momento que yo he puesto estas dos corrientes y yo le pida la mezcla, acuérdense que he puesto 40 kilos por hora de cada uno.
Y como es proporcional a los flujos, y los flujos son iguales, entonces el punto le va a salir en el centro. Vamos a llamarle gamma. Y miren, el punto gamma de la corriente activa, el punto 3, le sale en el medio. ¿Por qué? Porque las proporciones han sido exactamente a la mitad. ¿Se han dado cuenta? Entonces, es muy importante que se tenga esa consideración, ¿eh? Muy, muy importante. ¿Ya? Muy importante que que se plantee. También hay humectación con vapor, pero, repito, no se usa, es muy escaso. Son casos muy teóricos porque se necesita una calidad de vapor bastante, bastante exigente. Muy bien. Creo que hemos cumplido con todos los detalles de los procesos, del calentamiento sensible, pasando por el enfriamiento sensible, el enfriamiento con deshumidificación, que es uno de los más utilizados, la humidificación y luego la mezcla, ¿no? Habiendo deducido todo. Ahora, yo les he mandado unos problemas. No sé, bueno, ojalá que los hubieran bajado. Que los hubieran bajado. Creo que los he puesto acá. Por ejemplo, acá hay un primer problema. Ya este es un problema tipo examen. ¿Ya? Por ejemplo, es más, acá hay 5 problemas. Caramba, ¿qué uno? Hay 5 problemas. Es de un séptimo examen de termodinámica 2, cuando antes se tomaban N exámenes. Ya. A ver, vamos a resolver. Me parece interesante este primer problema y este último. Ustedes pueden. Vamos a trabajar porque la recuperación de mañana también. Mañana, por favor, a las 5 de la tarde nos reunimos, si fueran tan amables, para pagarle las horas de lunes y del próximo lunes, que debo estar viajando, si Dios quiere. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver este problema. Uno. ¿Están ahí? Sí, ingeniero. Sí, Vamos ingeniero. a ver, vamos a ver este problema. Ah, y estos problemas ya son medio coquín ya, porque no vayan a pensar la pichanga que hasta ahora hemos estado haciendo. Ya, vamos a ver qué tal nos va con este problema. Mañana podemos hacer más y de repente ya voy metiendo un poco la teoría de ciclo Otto. Si Dios quiere, el miércoles y viernes de la próxima semana, acabo con el diésel ya con problemas. Debemos estar acabando la próxima semana como hoy, o como mañana, la siguiente semana, si Dios quiere. ¿Eh? Y ya acabar el curso, ¿no? Para hacer la programación de los horarios. Lento, no hay problema, hagamos todo lo que debemos. A ver,
vamos con ustedes, porque yo no tengo la solución, por si acaso. He venido acá en blanco y negro. Vamos a hacer este problema 2. A ver, una alegrita el problema. A ver. Dice, un flujo de aire es enfriado en un serpentín. Es enfriado en un serpentín de un sistema de refrigeración por compresión de vapor. Entonces, yo tengo que plantear de que la figura es así. Sí. Yo tengo que plantear que la figura es así. Acá hay un serpentín de enfriamiento, acá hay un compresor, acá hay una válvula, y ustedes saben que cuando este serpentín, o mejor dicho, cuando este aire pasa sobre el serpentín, entonces, el aire se enfría. Y dependiendo cómo es la temperatura del serpentín, va a haber o no va a haber condensación. Entonces nosotros tenemos que ir a la par con lo que está pasando en la carta ciclométrica y a la par con el ciclo para que me dé datos. Bien, entonces, dice, un sistema de reacción que trabaja con R134A, ¿ya? Y tiene un compresor de 10 HP. O sea, esta potencia yo la conozco, 10 HP. Con una eficiencia mecánica de 90%. Este sistema trabaja con una temperatura de condensación de 35 grados, ¿ya? Y una temperatura de evaporación de 0, ¿ya? Entonces, acá tenemos que jugarnos un pequeño partido aparte, previo. Esto sería el pH. Y acá claramente me están diciendo que esto trabaja en un ciclo entre 0 y 35. Entonces, yo voy a tener acá el ciclo que sería el ABCD. Listo.
¿Listo? Ya. Entonces, yo voy a tener que resolver este ciclo. ¿Ya? Voy a tener que resolver este ciclo. ¿Ya? Bien, pero acá hay un detalle, ¿no? La potencia, ¿ya? Es de 10 HP, pero como tiene una eficiencia mecánica de 90%, la potencia, esto es del motor, la potencia que yo necesite en el interior va a tener que ser, o perdón, va a tener que llegar menos. O sea, porque si este motor tiene 10 HP, al interior de la máquina le va a llegar menos. Solamente le llegaría 9. 10 por 0,9. Eso es 9 HP. Hago la conversión respectiva y digo que un HP equivale a 0,746 kW. Entonces, esta potencia es, multipliquen por favor, kilowatt. ¿Cuánto? 6,714. Ya. Yo necesito saber cuánto es este flujo. Entonces, la capacidad del sistema es el flujo de refrigerante, como bien sabemos, por HA menos HD. Este es, como ustedes saben, la capacidad del sistema. Entonces, nosotros tenemos que encontrar las entalpías. ¿Ya? Tendríamos que encontrar las entalpías del punto A, del punto D, todas las entalpías. Entonces podemos ayudarnos del IS o podemos ayudarnos del SOLCAN, cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con el SOLCAN. Entonces, salimos un ratito y aquí estoy haciendo problemas como en el examen, ¿no? Yo nunca tomo lo que no enseño. Enseño todo, pregunto todo. Vamos a abrir el SOLCAN y vamos a pedir las entalpías en un ciclo estándar entre 0 y 35, creo que da la cosa, ¿verdad? 134, perdón. Y le digo, en el evaporador tengo 0. No tengo ningún tipo de mejora, nada. No me interesa la capacidad porque no es la que voy a hacer. Solo necesito las entalpías. Una eficiencia de 1. Nada de todo estándar. Y le pido que calcule. Entonces tengo los parámetros. Por favor, cópienme las entalpías de una vez rápidamente. Necesito la entalpía 6. ¿La copiaron? La entalpía 2. ¿La copiaron? La entalpía 4, que es igual que la 5. ¿Listo? ¿Lo copiaron? Afirmativo. Entonces, ahora sí vamos a calcular el verdadero flujo que yo tengo. Entonces decimos que la potencia
que es 6,714, es igual al flujo de refrigeración por HB menos HA. Entonces, ¿cuánto es el flujo de refrigerante? ¿Cuánto? Ya, pues ustedes copiaron el HB. ¿Cuánto es el HB? Copiaron el HA. Copiaron el HC igual al HD. Por favor, ¿cuánto es el HB? Mucha, no me voy a decir que no han copiado. Es que lo tenemos con números, ingeniero. ¿Cómo? Tenemos el H6, H2 y H4. No, ¿cuánto es el HB? Mucha, Suponiendo que es el H2, es 421,51. claro, es el que corresponde, pero no interesa que sean los puntos. Ya saben cuál es lo que corresponde. ¿El HA cuánto? Mm, 398. 398,49. ¿El HA? Sí. Sí. ¿Y el HB? No 249,08. te puedo creer. ¿Cómo hace el HB más chico que el HA? Pues, o sea, copien bien. Ay, ay, ay. Ah, es el 6, pues. ¿Ya? ¿Tomaron apunte? ¿Ya? Sí, ingeniero. Ya, el otro es 421,5. ¿Ya? Y el C es el 4. 249,08. ¿Lo copiaron? Sí. Ya, reemplacemos pues. Ya, HB. Es 421,51. $421, 51. ya. Ya, el HA. 398,49. Y ahí este. 249,08. Por favor, reemplácenlo y díganme cuánto vale el flujo de refrigerante en kilogramos por segundo. ¿Ya? Y luego lo reemplazan acá arriba en la ecuación asterisco y me dicen la capacidad. ¿Cuánto vale? Por favor, vamos. El flujo vale 0,2909. 0,2909. Sí. Ya, ahora reemplacen esto acá y dicen 0,2909 por HA, 398,49 menos 249,08. ¿Cuánto es la capacidad de este sistema? La capacidad es de 43,464. 43, 464. dos decimales. 46. Ya. Ahora tenemos que pasar al aire acondicionado.
Entonces, dice, se sabe que el proceso de enfriamiento del aire, este serpentín tiene un factor de contacto de 85%. Si las condiciones del aire que se quiere enfriar son, aquí están en violeta, 40 grados, y 30%. Entonces, este es el punto 1. ¿Ya? Escuchen, el punto 1. La temperatura de evaporación del serpentín del enfriador es el PRA. Entonces, ustedes van a unir este punto 1 con el 0, que sería el PRA, AFI 100%. Y el proceso de deshumidificación es el que ustedes están viendo. Pero mucho cuidado, porque dice que tiene un factor de contacto de 85%, eso significa que tiene un factor de bypass de 15. Quiere decir que el proceso termina en el punto 2 y no en el punto 2'. Este es el verdadero punto donde acaba. Aquí. Entonces vamos a ver qué piden. ¿Hasta qué temperatura se podrá enfriar el aire? Hasta 2. Vamos a verlo eso en el ciclo. ¿Y qué flujo de aire en metros cúbicos por minuto se podrá admitir en estas condiciones? Muy bien. Muy bien. Vamos entonces ahora a cambiar de programa porque necesitamos datos del ciclo. Entonces vamos al ciclo. Mucho cuidado que cuando nosotros tenemos problemas, el ciclo o el Solcan no nos van a dar de frente situaciones, probablemente situaciones directas, ¿ah? No, ¿ah? Mucho cuidado. Le hemos puesto esto acá, creo. Acá. Mucho cuidado con eso, ¿ah? Por favor. Decimos que la instalación esté en hilo, entonces me ayudan con los datos para no cambiar de pantalla. Proceso. ¿De dónde parto? Y primero tengo que tener el flujo. ¿Sí? Vamos a ver el flujo primero. Disculpen. Vamos a ver el flujo. Ya. Vamos a ver el flujo. Vamos a ver el flujo. A ver. Vamos a ver qué temperatura me bota el punto 1. El punto 2, perdón. No vamos a ponerle la carga correspondiente, no. Vamos a ponerle... La carga no la conozco todavía. ¿Ah? Lo único que sé es que parto de 40 con 30 y tengo acá 0. Y tengo un factor de bypass de 15%. Entonces le podemos poner
un determinado valor, pero el flujo sí va a cambiar, los flujos sí no van a ser otros. Entonces, a ver, proceso. Corriente de prueba. Flujo, no me interesa. Cualquiera. Esto es 30, confirmen por favor. 40, confirmado. 40. Ya. Y hago un proceso de deshumidificación con condensación. Es al revés, ingeniero, la temperatura seca es de 40. Siempre al otro día. Siempre al otro día. Bueno. 4000. Temperatura, ¿cuánto? 40 y la humedad es 30. 40. 40. Humedad 30. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Ya. Hago este proceso con deshumidificación. Temperatura de superficie, 0. Factor de bypass, 15. Porque el de contacto es 85, ¿no? Listo, ya está. Ya tracé el proceso de deshumidificación. Eso me ayuda a determinar cuánto es el punto 2, que clarito estoy viendo vale 6 grados. ¿Se entendió? Lo puedo ver acá. 6.1 para ser más exacto. Por favor, van a tomar la entalpía inicial y la entalpía final del punto 2. Tomen las entalpías, por favor. ¿Ya le tomaron? Aún no, hablen. Ingeniero. Sí, Ya. Acá ya no es que el ciclo te resuelve todo, ¿ah? Ustedes tienen que ir planeando todo. Entonces ustedes agarran y dicen lo siguiente. Ustedes agarran y dicen que el calor que gana el serpentín es el que pierde el aire. Entonces, el aire tiene un flujo de aire seco que no conocen por H2 menos H1. Y eso tiene que ser la capacidad del serpentín, pues, 43, 46. ¿Correcto? Entonces de acá ustedes sacan el flujo de aire. ¿Cuánto es el flujo de aire? Sería 43, 46. ¿Cuánto tomaron de H2? 19,4. El H2 debe ser el más... Ya, y... El H1, perdón, primero. Disculpen. 76. 76. H1, acá H2. Buscando positivo. ¿Cuánto? 76. 76. 76, Cero. ¿Cómo? Estaba 0. ¿Y el Coma cero. otro? 19,4. 19,4. ¿Ya así está bien? ¿Cuánto vale el flujo de aire seco? 0,7678. 0,7678 kilogramos por segundo de aire seco. ¿Está bien? Esto lo pasan
en el sistema que tenemos está por hora. Entonces, ¿cuánto es el flujo de aire seco que tenemos por hora? Por 3.600. 2.764. Kilogramos de aire por hora. Ya, vamos ahora a corregir en el ciclo. Sí. A ver, vamos con el verdadero punto. El punto lo tengo que borrar todo, desgraciadamente. Ahora tengo que entrar con el flujo. ¿Cuánto tengo el flujo? Corriente definitiva. ¿Cuánto es el flujo por hora? 2.764. 764,24. Ya. Temperatura de bolo seco. Inicial. Hablen. 40, ¿no? 40. El otro 30. Ya. Proceso con deshumidificación. 15%. Temperatura de superficie. 0. Acá 15. Ahora ya esto ya es definitivo. Entonces ya esto es definitivo y vamos a ver acá algunas respuestas. Por ejemplo, miren, el flujo que nosotros tenemos de aire, escuchen, ¿eh?, que está en kilogramos por segundo, está traducido en el punto 3, en el punto 1, porque me dicen admitido en el punto 1, tiene una corriente volumétrica de 2507. Tomen este punto. Sé que este no da más ya. Ni modo, vamos a acabar acá nomás. Es que morí con esta página. ¿Cuánto es el flujo entonces volumétrico en 1? 2507. Flujo de aire seco volumétrico en 1. ¿Cuánto? 2.507. 2.507, tengo entendido, metros cúbicos por hora. Pero me Sí. preguntan cuánto es el flujo admitido en metros cúbicos por minuto. Ya, entre 60. Entre 60. 41,78. Ese es el flujo admitido bajo las condiciones que tenemos. ¿A qué temperatura se podrá enfriar el aire? Eso ya lo tenemos. ¿Sí? ¿A qué temperatura se podrá enfriar? Estamos hablando del punto 2. ¿A qué temperatura? Hablen. 6,1 grados. ¿A cuánto? 6,1. A 6.1, señores. Entonces, esta temperatura TBS2, porque es pregunta, TBS2 será 6,1 grados, ¿sí? ¿Cierto, no? Y tengo
las dos preguntas con el Solcán, ayudándome con el Solcán y ayudándome con el ciclo. O sea, esto fue con el ciclo. Y esto fue con el Sol. Ya ese es un problema, ya. Ya ese es un problemita, ya. Se están dando cuenta cómo se tiene que manejar las cosas. ¿Está claro? Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿el CAP vendría a ser el efecto de refrigeración? ¿Qué es el CAN? No, el CAP. Ah, el CAP, con P, el CAP. Lógico, no. A ver. El efecto de refrigeración, por definición, es solo la diferencia en entalpías. O sea, en kilojoule por kilogramo. Y cuando tú hablas de la capacidad, ya eso sale en kilowatt. Es esto, pero por el flujo. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Por eso que acá prácticamente lo que tú estás poniendo es calor ganado igual calor perdido. Es en el fondo, estás poniendo eso, ¿ah? En el fondo. Porque el aire pierde calor. Y el aire pierde calor. Y la refrigeración lo gana. Lo gana. No es que el aire se enfríe, entonces pierde. El refrigerante lo gana, claro, pues se vaporiza. Se vaporiza. O sea, el aire pierde, que es esto. Y el otro gana, que es esto. ¿Se ha entendido? ¿Se han dado cuenta cómo han combinado la refrigeración con el aire acondicionado? ¿Está bien o no? Ya han combinado los dos programas, ¿no? Aparte tienen el IS que los puede ayudar, ¿no? O sea, tienen que echar mano de todo, ¿no? Pero se están dando cuenta que hay combinaciones, ¿no? ¿Ya? Hay combinaciones. Hay combinaciones. A ver. Vamos. Todavía nos queda unos minutos. Este está resuelto. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya se han dado cuenta que no es tan fácil, ¿no? O sea, hay que tener bien claro todas las cosas. Miren, por ejemplo, en el problema que le doy acá, en este, acá hay otro, miren. A ver. ¿Qué pasa, hijita? ¿Qué pasa? Alondra, ¿qué pasa? Mamacita, mamacita.
Mamacita, pa, para, pa, para. Lo que pasa es. Vamos a plantearlo ya para hacerlo mañana. Vamos a cambiarte de zapatos. A ver si se ponen a pensar esta noche para mañana. Ya sería espléndido, ¿no? Que lo hagan, ¿no? O sea, que lo intenten hacer, evidentemente, ¿no? A ver, dice, primero tienen que cranear ustedes la solución a mano. El ciclo no les va a solucionar, ¿eh? El ciclo les va a dar datos. Pero acá su estrategia tiene que salir de acá. Dice, a partir de las condiciones del estado 6 de este ducto de acondicionamiento de aire, verificar con fórmulas, las propiedades de dicho estado. Ya. Datos. TBS1 es 15. TBS1 es 15. Phi1 es 50%. Estado 1 perfectamente determinado. Estado 2. TBS2 23. Phi2 30%. El flujo de masa de aire seco en 2 es el doble del flujo de masa de aire seco en 1. La TBS4 es 21 y la Phi4 es 70. El flujo de aire seco 4 es el triple del flujo de aire seco 3. Y el Phi6 es 20%. A ustedes le piden que encuentren todo para el estado 6. O sea, hay que llegar al estado 6. Entonces, el estado 1, yo lo voy a poner acá prox, y eso hay que ponerlo en el Solcan. A ver, y ustedes lo van a hacer, ¿ah? Lo van a hacer, miren. Yo todavía estoy con pilas, ¿ah? A ver. 15 grados, vamos a tratar de hacerlo lo más a escala posible. Digamos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Vamos a ver cómo va la cosa. Ya. 15 con 50.
digamos 15,50. Por acá va a estar el punto 1 y lo tengo perfectamente focalizado. Ya. El punto 2, 23 ¿con cuánto? Con 30. Digamos acá. 23 con 30. Digamos acá. El 1 y el 2 están fritos, hechos. Ahora, el 1 y el 2 yo los uno porque me van a dar el pantalón para 3. Entonces, el 1 con el 2. Cuando hay muchas líneas en el papel ya se confunden. El 1 con el 2. Y el punto 3 debe estar entre, between. ¿Correcto? Debe estar entre los dos. Pero bien fácil. Miren, dice que el 2 tiene el doble del 1. Entonces esto yo lo divido en 3 partes. Exactas. Y automáticamente debe estar más cerca al 2. Por lo tanto, acá debería estar mazo el punto 3. Ahora, vamos a ubicar el punto 4. El punto 4 está en 21 y 70. Bueno, 70 está más arriba, ¿no? Por acá. Y 21, 21 está por acá arribita. Digamos, no sé. Por acá está el 21. Perdón, el 4. Y 3 lo junto con 4, porque tienen que estar, están haciendo otro pantalón. Lo junto con 4. Y dice que el de 4 es el triple del de 3. Entonces, ahora esto lo divido en 4 partes. Y tiene que estar el flujo de 4 es 3 veces el flujo de 3. Acá me faltó un 3. Entonces, tiene que estar más cerca del 4. Acá está el 5. Pero el 5 tiene un proceso de calentamiento hasta el 6 que es 20%. Uy, entonces este papá se va, este es 20%. Entonces este tiene que irse así. Y aquí aproximadamente estaría el 6. ¿Se dan cuenta? Así juega Perú. Sin Padula. ¿Listo? Entonces, ahora a partir de estas condiciones, ustedes van analizando, van trabajando sus puntos en Solcán y tienen que determinar exactamente cuánto vale, porque esa es la pregunta, cuánto vale todas las incógnitas. O sea, lo único que conocen es Phi 6. Van a tener que conocer omega 6, que dicho sea de paso es igual a omega 5. Van a tener que conocer cuánto vale TBS, ¿no? Que es un parámetro fundamental. Van a tener que saber cuánto vale TBH. Van a saber cuánto vale la entalpía. Van a saber cuánto vale el volumen.
¿Ah? Y eso tienen que corroborarlo luego. Vamos a poner lo que estamos en hilo para que no se hagan problemas. Tienen que corroborarlo con las fórmulas. Ya, pero primero háganlo con el ciclo. Pero ya estamos metiéndonos a problemas que son mucho más complicados. ¿Ya se ha entendido, señores? Sí, ingeniero. Una consulta, como estamos trabajando en el ciclo, debemos de configurar la altitud. Por eso estoy diciendo que están en hilo. Y en hilo es 0 metros, pues. Ah, ya. En caso fuera otros departamentos, por ejemplo, Le el tienen que, CEP1. le tienen que decir en qué departamento están y obviamente averiguar a qué altura están, ¿no? O tener ese dato. Eso es obvio, ¿ya? Ya, ingeniero. Una pregunta más. Ingeniero, el flujo mésico del aire seco al principio los tendríamos que suponer, ¿no? Para que más tarde ya lo corroboremos con el último resultado. ¿Cómo? Para poner los datos en el ciclo necesitamos el caudal, entonces eso al principio lo tendríamos que suponer, ¿no? Correcto. Algo parecido hicimos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque mira, que tú pongas el punto 1 y que tú pongas el punto 2, ¿ya? Es más, mira, en este problema, no te están hablando de ningún tipo de, de condición exacta, no te están poniendo condiciones. Entonces tú puedes asumir, por ejemplo, que tu flujo en 1 vale 1, por lo tanto tu flujo en 2 vale 1000, el otro vale 2000, entonces acá tienes 3000, el otro vale 9000, la otra suma vale 10.000, entonces vas sumando y todo se hace proporcional. Sí, afirmativo, hay que asumirlo. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. A ver, le dejo esta culebrita para mañana. Mañana me dicen a ver cómo les va en el ciclo. Hay que meterlo al ciclo esto. Pero no, el ciclo les da procesos pues, puntuales, ¿no? Pero no le va a dar pues, todos estos trazos. ¿No? Hay una forma de ir construyendo también, ¿eh? Pero son en opciones avanzadas. Listo, ¿está claro? ¿Ya está listo? No, estoy yo lo normal, pues. Pero sí, ya te ¿cuánto te falta? 10 minutos. ¿Listo? Ya, entonces, ya, le voy a mandar esto, ¿ya? Ya vamos terminando, por favor. Ah, pucha, yo no lo puedo mandar. No he grabado, ¿no? Supongo que lo ha grabado. No, yo no tengo para grabar. ¿Lo tienen? Sí, ¿no? Sí, ingeniero, yo he grabado, Mauricio. Ya, por favor, compártelo con tus compañeros, ¿eh? Ya está bien, ingeniero. Yo estoy acá en esta computadora, estoy como invitado, así que no tengo eso. ¿Ya? Es la próxima semana en casa. Ya, ok, nos vemos chicos. Chao, chao. Ingeniero.